en algunos de los casos que vimos, el desplazamiento no se reconoce o estas personas no se reconocen como víctimas del desplazamiento porque no son víctimas del conflicto armado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se le da a estas personas? ¿Qué pasa con estas personas en estos casos? Y si en otros, en los que hemos visto intervención de ejército, de policía, de fuerza pública, y los desplazamientos se dice que se causan como consecuencia del conflicto, el tratamiento que se les da es por ser víctimas del conflicto y no de estos proyectos que son los que realmente han causado el desplazamiento de las personas y las comunidades. Muy buenas noches. En primer lugar, simplemente quiero señalar que este es un trabajo que Censando Guayo hizo durante más de 2 años en articulación con el movimiento Ríos Vivos, y como ya yo creo que el video es bastante claro en mostrar que en Colombia el desplazamiento que se ha venido dando en la construcción de megaproyectos no quiere ser reconocido de ninguna manera por el Estado colombiano. Es decir, como bien dices, el desplazamiento se reconoce únicamente como un desplazamiento por conflicto armado, pero no se tiene en cuenta que en los lugares donde se han hecho estos megaproyectos y también en zonas donde ha habido megaproyectos mineros, ha habido un conflicto anterior que generó que la gente saliera del lugar para que luego se impusiera el megaproyecto, o un conflicto posterior a la entrada de esos megaproyectos. Y siempre hay varios agentes y actores que han hecho parte de ese conflicto, no solamente el ejército colombiano, sino también paramilitarismo y guerrilla, que han estado muchas veces en disputa por esos territorios donde ahora están los megaproyectos. Yo creo que en Colombia tenemos que recordar que la seguridad democrática, con 4,5 millones de personas desplazadas y 8 millones de hectáreas tomadas a sangre y fuego por el paramilitarismo, son el momento de consolidación de un muy largo proceso de construcción de condiciones necesarias para que el proyecto de represas en esta dimensión se construya, porque no se trata del mismo momento de los 50 cuando se construye en Chicayá, que también aparece en el documental, sino se trata de unas nuevas condiciones que de ninguna manera son proyectos generados para ningún tipo de beneficio ni social ni la acumulación, si se quisiera, económica del Estado. Paula, como abogada del equipo de restitución de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas, cuéntanos un poco cómo ven ustedes que es posible enfrentar estos desplazamientos y esta política de despojo a través de megaproyectos y de, digamos, como consecuencia del modelo económico mediante el litigio o las acciones en materia de restitución de tierras. Gracias, Ana María. Bueno, hablar de restitución de tierras de cara frente a lo que acabamos de ver, con todo el tema de hidroeléctricas, con todo el tema de palmas, con el tema de minería, de hidrocarburos, pues nos pone en una balanza. En una balanza, de un lado el gobierno nos muestra una política de ley de víctimas, de restitución, de negociación, de negociaciones en La Habana, y del otro lado, pues efectivamente se ubica los intereses económicos de las transnacionales, que se han convertido, y bien lo señalaban en el video, se han convertido, el interés privado se ha convertido en un interés público, y así se defiende todo el tiempo. Entonces, cuando nos encontramos en esa balanza, nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos desde un proceso de restitución que hace parte de una de esas políticas públicas frente a esta problemática? Cuando nos dicen que la minería es el mecanismo de desarrollo del país, cuando nos dicen que es la locomotora mineroenergética la que va a mover el país. Ahí nos ubicamos, y a pesar de las dificultades que presenta el proceso de restitución, hemos encontrado algunos mecanismos jurídicos que nos permiten contrarrestar, incluso repensarnos todo este tema en los procesos en que nos encontramos eso. Por ejemplo, tenemos unos procesos en Magdalena Medio, en los que hemos logrado la suspensión de los títulos y de los contratos de hidrocarburos, por ejemplo, de Jocol. En San Roque, Antioquia, frente a la Shanti, a través de su filial de Gramalote Colombia Limited, hemos logrado la suspensión como medida cautelar dentro de los predios que son sujetos de restitución, pero también le estamos apostando a que, además de esa suspensión como medida cautelar, se propenda en el fallo por una cancelación de los títulos mineros. Bueno, de pronto, para los que no conocen el tema de San Roque y Gramalote
es una empresa que tiene más de 20.700 hectáreas tituladas, tiene más de 22 títulos mineros, 23, perdón, de los cuales a 2017 se proyecta el inicio de la explotación ya directa, porque ahorita estamos todavía en la etapa de prefactibilidad, pero a través de estos fallos, de estos autos interlocutorios, hemos logrado frenar y decir, venga, un momentico, es que estamos en una locomotora que, como bien lo señalaba Daniel, pues hay un vínculo directo entre ese desplazamiento, entre ese despojo y ese interés de esa multinacional. ¿Esto a qué nos lleva a decir? Si esta multinacional, si este capital transnacional es responsable de lo que está sucediendo, tiene que tener una medida que directamente lo impacte, y pues eso finalmente nos lleva a repensarnos el tema de cuál es el interés público que está defendiendo este Estado, este gobierno. Y decimos Estado porque pues sabemos que no es una política solo de gobierno, sino que viene siendo una política de Estado desde hace mucho rato, y pues finalmente si a través de la restitución encontramos formas, lo hemos venido haciendo. También nos parece muy importante, a través de los procesos de restitución, lograr también que esto sea una copia, una fiel copia de lo que viene siendo este proceso, y con esto se aporte a la construcción de una memoria histórica, es decir, que a través de la sentencia se genere un contexto de qué es lo que está sucediendo y de ese nexo entre el capital transnacional y despojo. Perfecto, mil gracias, Pablo. Y creo que luego volveremos sobre este tema de la utilidad pública, del interés público, que es como el argumento que en todos los casos hemos visto que se usa para dar como cabida a estos proyectos por encima incluso de los derechos mismos de las comunidades y de las personas. Juan Felipe, pues usted está representado judicialmente y acompañado a la comunidad de Las Pavas en este tiempo, y parte de la tarea que ustedes han hecho permitió que la comunidad pudiera retornar después del último desplazamiento. Sin embargo, yo quisiera preguntarte hasta dónde, digamos, la comunidad que ha retornado cuenta con garantías o qué garantías le ha ofrecido el Estado colombiano a la comunidad de Las Pavas de poder permanecer en este territorio. Y lo digo en términos de seguridad, pero lo digo también en términos de proyectos productivos e incluso de vínculo con la tierra, porque hemos oído que ha habido nuevas amenazas, intentos de desplazamientos nuevos, que la empresa palmera que causó el desplazamiento insiste con sus acciones legales y de hecho para intentar que la comunidad se desplace nuevamente. Entonces, cuéntanos un poco cómo es la situación ahora y qué está pasando allí. Bien, muy buenas noches a todas y todos. En el 2011 nosotros adelantamos un proceso, una acción de tutela, y cursaba en la Corte Constitucional una acción de tutela, una revisión de tutela para acompañar y declarar la ilegalidad de un proceso de desalojo de la comunidad, y también se había cerrado en el INCODER el proceso de extinción de dominio que los campesinos habían abierto porque la tierra se había abandonado. Entonces, cuando la Corte Constitucional cursaba eso, llevaba 2 años esa tutela sin ser resuelta, y los campesinos, junto con las organizaciones que acompañan este proceso, decidimos retornar el Estado cuando nosotros, todo el sistema, incluso a ACNUR, a la Defensoría del Pueblo, cuando le avisamos que íbamos a retornar, dijeron que no contaban con, o sea, que sabían que teníamos el derecho de retorno, pero que no se contaban con las garantías y con la seguridad. Recuerdo mucho cuando discutíamos con un funcionario de ACNUR y con la Defensoría del Pueblo, dijo, es que nosotros tenemos noticias que ustedes nos van a matar en ese retorno. Nosotros, a pesar de eso, una decisión muy fuerte, pensamos que con el retorno podíamos generar un ambiente en el país, en los medios de comunicación, para presionar a la Corte y que la Corte fallara a nuestro favor. Eso se hizo, repito, en el 2011. Logramos la sentencia de la Corte Constitucional, que es casi como que diría yo, un chaleco antibalas, que hace mucho más costoso que en este proceso maten a una persona
aunque todos los que estamos en este proceso estamos amenazados. En la actualidad el retorno se ha hecho muy difícil desde ese 2011, no se ha podido consolidar. Permanecen las amenazas, allá hay una empresa de seguridad de la empresa que tiene miembros no desmovilizados de los paramilitares, y ellos son los que dirigen constantemente las amenazas, queman los cultivos, queman los ranchos de los campesinos, y los campesinos se encuentran actualmente, hay solamente 6 familias viviendo en el predio. El predio queda a 1 hora de un poblado que se llama Buenos Aires, discúlpenme, y allí está sentada la mayoría de las familias en el poblado, sin poder tener habitabilidad en el predio y sin tampoco tener explotación económica tranquila, porque reitero, sembrado que empieza a florecer, sembrado que es quemado por estos grupos ante los ojos de las autoridades. Y lo que nosotros vemos es que el paramilitarismo está allí vivo, está activo, está en una permanente relación de vigilancia, de amenaza con quienes retornan, haciendo pues un retorno sumamente difícil, sin garantías, a pesar de que la institución, hay una parte del Estado colombiano que es el aparato creado para la reparación, la unidad de víctimas, que se ha volcado a defender esa comunidad, pero esa parte del Estado no está conectada con otra parte del Estado, que es la Fiscalía. La Fiscalía y el Ejército tienen que desmontar las estructuras criminales, que son las que han provocado el desplazamiento, y eso no se hace en estos momentos. No se toma una decisión de desmontar esas estructuras, y creo, y con esto terminaría este breve comentario, creo que el punto, el problema en el que coinciden todos nosotros, los que trabajamos en estas afectaciones del territorio, es una perversa relación con el territorio, muy larga, de muy vieja data, desde la colonia. O sea, es una relación colonial con el territorio. ¿En qué consiste? En la idea de que quienes viven en el campo, quienes viven en lo rural, no son, ese fue el mensaje que los españoles nos dijeron: ustedes no saben vivir como personas, y como ustedes no saben vivir como personas, ustedes no tienen titularidad, y así tuvieran titularidad, yo puedo imponerles mi ley. Eso es lo que pasa en las represas, eso es lo que pasa. Las personas que habitan, que viven en el territorio, no son personas. Ese es el mensaje del Estado colombiano. No son personas, y por eso no pueden vivir allí. Y lo que creamos entonces, cambiamos una relación. El territorio no es para vivir, sino para extraer y para ser explotado. Esa perversa relación con el territorio es el problema de fondo, y a pesar de que esas personas tengan derechos y que nosotros como abogados usemos las acciones jurídicas, finalmente el derecho no se cumple, porque lo que gobierna es esa relación. Eso es lo que prima en realidad en Colombia, esa idea de que en el campo se hace es una explotación, el campo es para explotar, no para vivir. Gracias, Juan Felipe. Paula, teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar Juan Felipe, esto último, y viendo un poco lo que ha sido la puesta en práctica hasta ahora del programa de restitución de tierras, y de esta apuesta como tan grande en institucionalidad y en recursos que ha hecho el gobierno hasta ahora, de acuerdo a la práctica y la experiencia que tú has tenido hasta ahora, ¿ves que este vínculo con el territorio, que esta calidad de ciudadanos y de sujetos de derechos que tienen las personas que han sido desplazadas, cuyos derechos han sido violados y demás hasta el momento, sí se está teniendo en cuenta dentro de esta política de restitución, dentro de este intento de devolverle la tierra a las personas y devolver a las personas a su tierra? Bueno, este es un punto muy interesante y muy importante en el tema de restitución, porque precisamente en Colombia el territorio, principalmente para las comunidades campesinas, por ejemplo, no es considerado un derecho.
apenas estamos en los primeros pasos legislativos, en los primeros pasos jurisprudenciales que nos lleven a entender esa relación que tiene el campesino, el afro, el indígena con su territorio específicamente. El afro y el indígena, debido pues a toda una lucha histórica, han logrado avances más importantes, pues aunque eso no es garantía tampoco de nada de acuerdo, pero digamos que hay unos avances jurídicos en ese tema. Sin embargo, con las comunidades campesinas pasa diferente, porque precisamente no se valora esa relación que el campesino tiene con la tierra. En ese sentido, nosotros la apuesta principal ha sido entender la restitución de la mano del derecho al territorio. Si no entendemos la dimensión de lo que es territorio y lo que eso significa, no hay lugar a una restitución, porque precisamente este derecho al territorio es el que nos garantiza que podamos repensarnos el uso, las costumbres, todo lo que significa el retornar. Esto la apuesta, y sabemos que es una apuesta ambiciosa, pero hacia allá la queremos dirigir, es que a través de las vías jurisprudenciales se empiecen a reconocer estos derechos, este derecho al territorio, a la tierra y a la propiedad, porque de todas maneras el tema de restitución va dirigido directamente a la propiedad. Entonces hacer una escala en esto. En el tema, por ejemplo, de los indígenas, hemos visto ya una sentencia que a los Embera-Catío les reconoce el derecho a 50.000 hectáreas en el Chocó, y donde le dice a la luego la Shanti, perdón, pero hasta acá le llegan sus títulos. Entonces, digamos que nosotros queremos replicar y queremos que eso mismo suceda en el tema de campesino. No nos parece descabellado solicitar que el día de mañana un juez tenga que pronunciarse sobre respecto a una consulta campesina frente a los mismos territorios campesinos. Sabemos que legislativamente no existe, pero que vía jurisprudencial pueden ser unos aportes interesantes, pero efectivamente reconociendo los límites que hoy por hoy los tienen. Perfecto, gracias, Paula. Un poco dentro de esta lógica, porque la ley de víctimas y restitución de tierras también maneja este concepto, y lo mencionaban hace un ratito, Danilo, esta idea de la utilidad pública o del interés público. Digamos, quisiera saber un poco cómo lo ven ustedes y cómo lo ven las comunidades, porque un poco es el argumento, ¿no? Los proyectos son para generar desarrollo, la oferta es que para las comunidades va a haber vivienda, va a haber trabajo, va a haber un montón de beneficios, pero resulta que a la hora de la verdad ellos no se benefician del proyecto, ellos son vulnerados por el proyecto, la fuerza pública que debería cuidarlos termina, digamos, paradójicamente atacándolos a ellos y defendiendo un interés privado, y son desplazados de sus tierras cuando se supone que el interés público, es decir, el de las personas, el de las comunidades, debería ser el que prime. ¿Cómo han visto las comunidades este tema de la utilidad del interés público? Tanto en el tema de represas en el final de la década de los 80, como en el de minería, con el Código de Minas del 2001, estas dos actividades se denominan de utilidad pública de interés general. Y para nosotros es claro, y creo que ha sido un debate nacional con diferentes grupos comunitarios de diferentes etnias y campesinos también, que finalmente la utilidad pública, tal y como se define, tiene una inversión total de lo que sería en realidad lo público y de lo que sería útil a una sociedad. ¿Qué sería en una definición clásica la utilidad pública? Serían todas aquellas actividades o herramientas que protegen a la población en determinados casos, por ejemplo en estado de guerra. Habría unas cosas que son de utilidad pública para proteger a la población de estado de guerra, pero con la corporativización del Estado, y creo que eso es lo importante, cuando el Estado es corporativizado y los controles estatales son asumidos por empresas transnacionales que a través de falsos programas como la responsabilidad social empresarial logran suplantaciones ficticias del Estado social de derecho, entonces la utilidad pública cambia de sentido y se convierte en ejercicio privado de acumulación de capital, un ejercicio de expropiación por vía administrativa de quienes tienen el derecho legítimo sobre los territorios. Entonces ahí vemos una complicación mayor, y es que la utilidad pública, que es garantizada con militarización de territorios y con construcción de leyes del despojo, hoy no solamente prima en el escenario de la materialidad de la expropiación y del despojo, prima en otros escenarios que las represas
la minería, la agroindustria y la industria petrolera en Colombia están hoy en el centro del debate. Yo lo quiero poner acá muy rápidamente porque a veces se nos pierde del escenario ese debate, y es como el capital financiero está teniendo control total sobre los territorios a través de lo que hoy se llamaría la financiarización de la naturaleza, es decir, cómo los títulos que se logran generar en territorios se venden en bolsas especulativas del mercado a través de la economía verde, todo lo que viene con el paquete de reducción de emisiones por deforestación y degradación, por pago por servicios ambientales, el concepto de capital natural, y entonces a través de esa supuesta convertir a patrimonios naturales en activos financieros se tiene control político del territorio, y es control transnacional asegurado militarmente, legalmente, que cambia toda la idea de lo público y nos hace pensar, y ahí sí creo que es preciso, el Estado sí sigue administrando lo público, pero es lo público entendido de un corporativo que entrega lo que constituye el patrimonio de las comunidades para que sea administrado por otros lados. Entonces, es una falacia total y es una inversión del concepto de utilidad pública para el favorecimiento del gigante corporativo que hoy domina el Estado nacional. Gracias, Emilio. Es cierto que es muy preocupante. Y tengo una pregunta entonces relacionada con esto, Juan Felipe. Tiene que ver en que se pueda lograr esta manipulación y este uso y este abuso del territorio y de la naturaleza, el hecho de que en Colombia la relación de la mayoría de las personas con la tierra es una relación informal. Pensar en mecanismos para contribuir a la defensa de estos territorios a pesar de que no haya una relación formal con la tierra y con los territorios. Sí, pues mi posición frente a eso creo que está además, es transversal como a todo al diálogo que estamos teniendo. Yo no creo que sea un problema de propiedad. Sí, yo creo que es una falta, es decir, el proceso de restitución de tierras centrado en el problema de la formalidad de la propiedad, eso es una falacia. Porque el problema, si coincidimos, si logramos entender que el problema es nuestra relación con el territorio. Claro, permítanme hacer esta digresión para poner un poco de debate acá respecto a lo que Danilo ha propuesto. Claro que sí es utilidad pública, por supuesto que es utilidad pública. Lo que pasa es que es un Estado configurado colonialmente. Es decir, hay unos sujetos y hay unos ciudadanos que sí necesitan esa declaración de público y tienen unos consensos y se ven en el Congreso y ellos construyen un consenso y que para ellos sí que es una idea pública. O sea, sí hay una idea, ellos tienen cómo sustentarlo en los tribunales. Lo que pasa es que eso público saca a unos ciudadanos de lo público. Muy claros, ¿quiénes? Los que habitan ahí. Y eso fue lo que hizo la colonia. Eso es lo que hace la colonia. La colonia lo que hace es decir, los que viven ahí no nos interesa lo público. Ustedes no hacen paz porque es que ustedes no son personas. Recuerden que estuvieron en ese debate. O sea, lo tuvieron como debate. Ellos dijeron que no eran personas. Por ahí ganó Bartolomé de las Casas y dijo que los que eran personas, pero no eran personas con plenitud de derechos. Y eso es lo que le estamos diciendo todos los días a los que habitan ahí. Ese es el problema de fondo. Que los que habitan esos territorios, ellos no van a estar, en gracia a la discusión, por ejemplo, de desarrollo del campo. Los campesinos quieren desarrollo del campo. Pues, o sea, porque saben, ellos siempre han querido tener una vida, pues, mejor, con mejor condiciones, como ellos saben. Subir sus condiciones de vida. El punto, ¿cuál es? Que cuando ellos ven Estado y ven que llega el Estado, quien recibe los beneficios, los lucros, no son ellos los que viven ahí, sino siempre son los lucros para otro. Entonces, sí hay una idea de lo público, una idea muy clara de lo público. Lo que pasa es que esa idea de lo público está bifurcada, saca a una población de eso, no le permite. Entonces, el problema no es la formalidad. En el caso de las pavas, nosotros hemos ganado todos los procesos. ¿Sí? O sea,
Yo no sé si esto se le llena la boca a uno como abogado o al revés, es la tristeza y la impotencia. Somos unos grandes abogados, hemos ganado todo, no hemos perdido un proceso. Y la vida está amenazada. Y la vida está... O sea, lo que quiero decir es, tenemos toda la formalidad, todos los títulos, esa propiedad es del Estado. Logramos, a pesar de que los paramilitares se tomaron el Incoder, cuando salieron los paramilitares del Incoder, todavía queda algunos, sin duda. Logramos revertir el proceso que los paramilitares habían hecho en el Incoder. Lo logramos hacer y logramos sacar un proceso formal, decente, que respetara los derechos de la comunidad. ¿Y cómo responden los que conciben el territorio, que están sentados en el Congreso? ¿Cómo responden? Ustedes vieron a un señor Efraín Alvear. Al hijo de él lo golpearon casi hasta matar. 2 machetazos. Hay otra forma, 2 machetazos, unas heridas sumamente fuertes. Y una de las cosas que más les duele a ellos, como la gente empieza a hacer mucha persecución si se matan las personas, una cosa que allá duele mucho, pero acá no duele tanto, empezaron a matar animales. La imagen, por ejemplo, de la tortura de la mula de uno de los líderes de Don Misael, la imagen es absolutamente escalofriante. Pero eso, ¿quién va a perseguir ese delito? Una mula. Eso no. Entonces, y con todo formal. Entonces, después de los procesos de restitución que se vienen, pues, que la compra a los campesinos de las tierras, y ahí qué mejor que todo ya está legalizado, ya todo está para hacer buenos negocios. ¿Qué era el proyecto? Y coincido con una cosa que decía Danilo al principio de su intervención, pues en la historia de las pavas coincide igualmente con todas con estas historias que se nos cuentan sobre las represas. Llegaron los paramilitares, barrieron, y después está aprobado en Justicia y Paz que el bloque central Bolívar en el Magdalena Medio hace un acuerdo, y esto todo hay que sembrarlo de palma, hay que sembrarlo de cacao, porque acá hay que hacer buenos negocios para legalizar esto. Y ellos decían, lo que pasa en las pavas, cuando nosotros tengamos más de 30.000 millones de pesos sembrado en palma, ¿quién nos va a decir después que tumbemos y que quememos la palma? No. Y ese era el proyecto. En las pavas lo vienen logrando. Gracias, Juan Felipe. Pues creo que hay muchos temas, creo que podríamos conversar muchísimo más tiempo sobre cada uno de los puntos que hemos tratado ahorita. Creo que pues es muy claro que tanto lo que vimos en los proyectos hidroeléctricos como lo que sucede en los agroindustriales, digamos, hay unos puntos en comunes, unos elementos que se pueden identificar claramente. Vemos que esta idea de lo público es una idea relativa según quién la use y quién la argumente. Vemos que es muy complicado el tema de los vínculos con los actores armados, tanto legales como ilegales, y el rol que estos cumplen para estas empresas. Pero quisiera invitar a los asistentes y a las asistentes a, si tienen una pregunta, si quieren, digamos, hacer algún comentario a lo que vimos o hacerle alguna pregunta, que nos digan claramente si es para Danilo, Juan Felipe o Paula, y que podamos hacer un intercambio breve con ustedes. Una palabra. Claro que sí. Ya voy a Danilo, de para atrás, en Colombia, sobre esto, porque entre 1975 y 1995 hubo una Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos con una cantidad, claro, de consecuencias gravísimas, pero, bueno, unas comunidades organizadas que enfrentaban en las carreteras negociaciones multimillonarias, y francamente, pues claro, sí, abogados, en fin, que claro, y excúsame el compañero que planteó que ganan todos los derechos, hoy 4 millones
y medio de desplazados, 8 millones de hectáreas perdidas en manos de una sociedad militarizada. Y para complejizar la cosa, no hay necesidad de irse tan lejos a propósito de megaproyectos, porque aquí nomás en el centro las universidades privadas avanzan sobre los barrios populares. Megaproyectos como el Plan Centro están literalmente sobre la base de la descomposición social a través de mecanismos tan sutiles como cartuchos donde se pudren centenares, miles de personas, produciendo una baja literal, material y humana de territorios tan cercanos como el barrio Las Cruces, como el barrio San Bernardo, comprando barrios enteros, produciendo desplazamiento en el mismo centro de la ciudad, agobiado de pobreza extrema. Vamos para atrás, Danilo. Buenas noches. Les quisiera hacer una pregunta a todos. Esto pues es de observar en la realidad nacional, justamente acá como el señor acaba de observar, un patrón en el cual encontramos que los megaproyectos afectan a distintas partes, sectores, pueblo colombiano en distintos ámbitos, sean recicladores, sean gente que vive en los barrios, sean personas que están, digamos, en las zonas rurales. Y quisiera saber en qué medida se han pensado una etapa en la cual se puedan juntar distintos grupos, defendiendo cada uno, pues mostrando su cultura, su identidad y todo, pero también porque es muy bello encontrar mucho sentido en cada uno de estos casos, ¿no? Pero reunirlos para generar acciones de presión, encontrar oportunidades políticas, estructuras de oportunidades políticas, y a ver si en algún momento, pues de lo que se ha hablado acerca de los planes de vida locales, se puedan incluir de una manera, no, integrar de una manera veraz dentro de los planes de ordenamiento territorial, que exista una política pública y en qué medida también la ciudadanía, nosotros los que estamos acá, podamos seguir observando, teniendo, digamos, más conocimiento acerca, digamos, de toda esta afectación que está teniendo pues distintas partes, sectores, culturas, comunidades del pueblo colombiano. Entonces pues a eso se dirige mi cuestión. Muchas gracias. Y aquí abajo una tercera pregunta y dejamos para que entonces ustedes puedan hacer algunos comentarios. Buenas noches. Mi pregunta es para quien quiera responder. Y tiene que ver también con lo que estaba diciendo el muchacho. Y es cómo se explica que movimientos tan importantes como el movimiento en defensa del agua tenga tan poco respaldo a nivel general. ¿Cómo se explica que las 6 familias que han vuelto a Las Pavas pues estén quedando prácticamente solas y que las familias sean el papá y la mamá porque los jóvenes están en Buenos Aires o en el pueblo? ¿Cómo se explica que en el páramo de Sumapaz esté la gente prefiriendo vender su finca o contratarse con el Estado para pago por servicios ambientales, cuando la discusión de la defensa del agua es una cosa que concierne a la humanidad, ¿no? ¿O a qué humanidad nos referimos cuando hacemos este tipo de discusiones que tienen tanto de trascendente, ¿no? Que tienen que ver con la filosofía del derecho, que tienen que ver con la ley, pero que parece que a los territorios no está llegando, porque prácticamente se están quedando solos, los jóvenes se están yendo, y cuando pues la gente está prefiriendo otras salidas. Es decir, ¿qué pasa allá? Porque aquí hay una discusión importante, pero la discusión allá, ¿cómo llega? O cómo si se plantea o no como un reto esa posibilidad, y también pues no solamente allá en las regiones, sino aquí en las ciudades. Es decir, cómo se establece ahí un diálogo que realmente toque la sensibilidad que debe tener en cada persona pues el tema, ¿no? De la minería, del agua, en fin. Sí, reaccionaría con varias ideas. La primera,
Voy a la que me inquieta que se le hicieron a Danilo, que si vamos para atrás, el señor, yo creo, y con esto quiero relacionarlo con las demás intervenciones, yo sí creo, a ver, quiero volver a poner lo colonial no es menor, es decir, es que a nosotros nos dejaron una idea acá en la cabeza jodida, porque además nosotros nos creímos, o sea, que no éramos personas, o sea, también nos afectaron nuestra potencia y nuestra estima, o sea, eso acá quedó, o sea, hubo mucho terror. Si la gente no se une, no porque nosotros no nos unamos, es que ha habido mucho terror, mucho terror. O sea, la gente ha visto matar a las personas que luchan por eso, caer. Sí, eso no es menor. O sea, a los indígenas los exterminaron por hacer eso. O sea, una política de exterminio de los que se unen, tratan de construir redes y oponerse a eso. Y acá además con todo, o sea, además en nuestra historia, incluso se llegó a justificar porque inmediatamente hay un discurso muy fuerte y es que unirse, reclamar eso, inmediatamente eso es guerrillero. Y eso hace parte de nuestra historia, sacarnos de esa idea, de esa discursividad muy difícil. Reaccionaría entonces, claro, de para atrás, el movimiento social de campesinos en los 50 los campesinos recuperaron las tierras que se les había rebotado la violencia a ellos solos. Y el gobierno incluso ve, esto está cogiendo como mucha fuerza y crea la NUC para tratar de organizar eso y la autonomía de esas fuerzas campesinas tan poderosas. Y el Estado trata como de controlarlas, de organizarlas. Y ya los paramilitares lo que van a llegar es a acabar a la NUC, a exterminarla. Muchos de los nuevos defensores son hijos que tienen toda esa memoria. Entonces, primero es una historia muy larga de violencia para aquellos que defienden el territorio y tratan de cambiar la perspectiva. Pero algo más cotidiano y también que es un problema muy grave, y respondo como a la última intervención. O sea, la cultura individualista también ha pegado mucho. Entonces yo trabajo en las universidades tratando de que los sujetos como que acá hagan un giro, porque es que es más chévere, o sea, esto no está, pues es más chévere tomarse la cerveza, salir a rumbear, que estar en un auditorio hablando de esto, ver dolor además. O sea, esos documentales son dolorosísimos. ¿A quién le gusta ver dolor? No, está más chévere Colombia, como lo dijo Carolina, el Partido de Colombia, eso así perdamos, pero hasta... Entonces, yo creo que hay una cultura que está construida para encubrir el dolor y además poner el cuerpo ante los riesgos. Y yo sí creo que está muy metida en Colombia, muy interiorizada una cultura del miedo, una política del miedo, eso se ha arraigado. Yo soy una persona que invito a que nos la quitemos y que estemos en estos espacios y que acá empecemos a hacer esas redes, volvamos a creer en esas redes. Pero también entiendo la fortaleza del otro y el poder de atracción de una televisión, de un partido. También entiendo el poder de atracción de eso y más bien de ser un individuo y actuar solito y en mi cajita segura, en mi centro comercial seguro. Gracias, Paula. Bueno, efectivamente, eso no es un asunto gratis, ya lo señalamos. Acá la violencia, la violación de derechos humanos, el vivir la cotidianidad, con eso evidentemente cambia
pone en otro momento a las personas. En la lógica, precisamente, una de las mujeres que entrevistábamos en estos días señalaba cómo después de su desplazamiento decía, a mí lo único que se me ocurría era comprar veneno para envenenar a todos mis hijos y a mí. No lo hice porque me faltaban 2.000 pesos para comprar. Esa es la realidad, esa es la realidad. Sin embargo, pues evidentemente si estamos acá es porque estamos dispuestos a luchar contra lo imposible, contra lo difícil, contra todo lo que ya hemos señalado, y creemos que efectivamente la forma que esto pueda tener otro sentido es a través de lo colectivo, y precisamente por eso nos encontramos acá, personas de diferentes escenarios que hemos luchado contra diferentes capitales específicos, pero que sabemos que en el fondo todos tienen el mismo modus operandi. Creemos que una de las formas importantes de hacerlo es precisamente a través efectivamente de la denuncia. Usamos la vía jurídica, aunque todo la suspensión del proceso, el atraso, el tener que estar todo el tiempo con las personas. Entonces, por un lado vamos con la restitución, pero entonces con el otro vamos con las medidas de seguridad, con los procesos penales que se entablan contra las personas en su contra. Pero la forma en que eso puede tener un impacto diferente es a través de lo colectivo. Es precisamente poder hacer ese análisis y decir, bueno, una cosa es mi proceso de restitución, otra cosa es si somos 40 familias en medio de un proceso de restitución, o si somos todo un corregimiento en medio de un proceso de restitución. ¿Qué mecanismos a nivel interno pues vamos a empezar a generar? Pues de todas maneras creemos que hay un momento político pues que no es que sea la esperanza total, pues pero que sí nos pone en una lógica de tenernos que pensar eso, porque hay dos formas: o nos negamos a actuar frente a todas las medidas que se están dando y dejamos que otros lo construyan porque finalmente los van a usar, o le metemos y trabajamos en esas nuevas lógicas, en esas lógicas pues que tenemos a la mano. Gracias, Paula. Y finalmente, para terminar, Daniel. Bueno, primero quiero agradecer a la Corporación Colombiana de Juristas, además porque este 31 de octubre se cumplen los 2 años de la desaparición de Miguel Ángel Pavón Pavón, y para él fue elaborado el documental de agua de vidas represadas entre la inundación y el desplazamiento. Entonces es una fecha que sin duda nos retrotrae la creación del movimiento del que Miguel fue fundador también. Yo coincido con el colonialismo que habita y esos años de colonialismo, y creo que tiene una dimensión ahora mayor, y es que es un colonialismo corporativo, y como colonialismo corporativo tiene nuevas herramientas que tienen una relación también con la dinámica global del capital, y eso me parece clave en este momento del país, porque esa dinámica global del capital con herramientas de colonialismo corporativo ha logrado generar una fragmentación de las diferentes formas de entender el territorio. Y yo quiero poner eso también como en relieve, porque lo último que veníamos pensando hace poco en público con algunas otras personas es por qué las luchas en Colombia parecieran ir para atrás, Edgar. Y es que parece que también la concepción de territorio, la noción de territorio se nos ha vuelto un lugar común, y entonces no podemos pensar el territorio en sus múltiples dimensiones que tienen que ver con lo urbano, lo rural y las relaciones urbanos-rurales, sino que nos quedamos pensando el territorio desde un idilio de lo que podría ser una maravilla en un momento en el que no tuviéramos el colonialismo corporativo. Pero resulta que no pensamos el territorio atravesado por 3 territorialidades. Una, la territorialidad de la explotación, que es la que domina a lo largo y a lo ancho el capitalismo y el corporativismo en Colombia. La segunda territorialidad, la territorialidad de la resistencia, que es una territorialidad localizada y por tanto es fragmentada porque se atomiza. Entonces, acá hay una resistencia, acá hay otra resistencia, la resistencia contra que se descomponga la sociedad bogotana a través de la creación de ollas de narcotráfico, etc. La resistencia contra que se acabe la quebrada tal en Usaquén, etc. Pero están absolutamente fragmentadas, son territorialidades de resistencia fragmentadas. Y se nos pierde una que es la territorialidad de la lucha, es decir, la que podría unir esas múltiples resistencias. Y yo creo que hay 2 claves que hoy nosotros también entendemos. Una
el ejercicio de comunicación, como la que hacen compañeros que están acá, que han pedido la palabra y que nos demuestran que es un ejercicio de comunicación que puede comunicar esas territorialidades de resistencia fragmentadas y tratar de llevarlas hacia otros escenarios de construcción de poder popular, pero también Elkin hacía una mención de lo que para nosotros representa hoy el eje articulador de la lucha, y es el agua. El movimiento por el agua, que arranca con un referendo fundándose en un momento en el año 2006, logra poner en debate nacional qué pasa con el modelo de represas, de minería, de petróleo y agroindustrial. Es decir, qué pasa con el extractivismo analizado desde el agua y el conflicto por el agua que esto genera. Sin embargo, después de unos años esto empieza a caer y no podemos dejar de nombrar ejercicios que también tratan de juntar, más allá del agua, de juntar desde lo intersectorial, como la cumbre agraria, campesina, étnica y popular. Sin embargo, también cuáles son las lecturas de tratar de unir, más allá de los diagnósticos bien armados de cada sector, de lo agrario, de lo económico, de lo indígena, etcétera, cuáles son los puentes que se pueden trazar entre ellos, porque otra vez tenemos 8 puntos de reivindicación frente al gobierno Santos, pero cada quien está peleando por su pedazo a ver qué se puede sacar de allí, pero qué es lo que está juntando en ese mapa. Y no lo hago como crítica a un proceso que por más me parece uno de los más importantes en los últimos años en el país, sino lo hago como cuál es el vínculo que puede trazarse entre todo esto. Creemos que el agua es importante, pero no vamos a hacerlo como un eslogan, porque es que acá en Bogotá dicen que ahora la gobernanza del agua es el camino para ordenar la ciudad a través del agua para enfrentar el cambio climático, pero es Conservación Internacional quien hace los estudios de las quebradas que desaparecen en Usaquén. No es contradictorio decir que vamos a juntar un proceso de defensa del agua y traer a Conservación Internacional, que es una de las corporaciones que mayores conflictos genera en el mundo y recibe financiaciones de Nestlé y Coca-Cola que se apropian del agua. Entonces creo que no vamos a ir sin tener esos puntos también claros y sin ver cómo construimos la política pública desde la construcción de movimiento, más allá de qué está peleando cada quien, cómo el movimiento construye política pública, y creo que eso es un reto gigantesco que acá lo podemos decir fácilmente, pero en la unión de las territorialidades se complejiza también ideológicamente. Muchas gracias, Danilo. Bueno, pues efectivamente no alcanzamos ni siquiera a tocar con el detalle que quisiéramos el tema del impacto ambiental y lo que puede pasar con el agua y lo que está sucediendo con las especies animales, la flora y lo demás, aunque en uno de los videos pudimos ver que incluso el problema de las inundaciones se agravó con la construcción de las represas en lugar de solucionarse. Vemos que incluso el impacto es negativo y creo que ahí hay muchísima tela por cortar. Pues tengo que agradecerles a ustedes y a nuestros panelistas porque en este breve espacio de tiempo que hemos tenido nos compartan muchas de sus inquietudes y de sus reflexiones. El espacio que teníamos hoy era principalmente para cumplir, por un lado, con esta tarea de difundir lo que está pasando, de luchar contra esta indiferencia a la que varios de ustedes se han referido y tratar de que estos problemas que suceden en lugares muy específicos de Colombia y a grupos de personas muy concretos, pues puedan ser de conocimiento y de todo el resto de quienes vivimos en el país. Creo que la idea es también generar reflexiones a quienes estamos en la ciudad, a quienes hacen las políticas, a quienes toman las decisiones sobre cuál es la manera adecuada de vincular a estas comunidades, de crear políticas y de pensar un modelo de desarrollo que nos incluya a todos, donde realmente lo público, sea de todos, no de los que están en Bogotá, no de quienes tienen el capital, no de quienes tienen el poder político, y generar una reflexión también dentro de la sociedad en general. Pues especialmente si tenemos en cuenta que estamos en un contexto donde nos vemos de cara a un eventual acuerdo de paz, donde puede que nos estemos acercando al final del conflicto armado, y creo que vale hacer la reflexión de que lo que estamos viendo aquí es un tema que no solo no se va a acabar, sino que seguramente se va a agravar si llegamos a alcanzar la paz. Porque estos intereses, estos capitales, estas inversiones van a agrandarse en una proporción, bueno, enorme, no tengo las cifras a la mano, y los intereses económicos van a empezar a primar claramente sobre los intereses de las comunidades, de las etnias, de las particularidades en las regiones en Colombia. Creo que también pensando en una perspectiva de paz vale la pena hacer un reconocimiento a lo que decían ustedes en términos de que en Colombia todas y todos somos ciudadanos, todos somos sujetos de los mismos derechos,
vivamos en las zonas rurales, vivamos en las zonas urbanas, seamos quienes tenemos el capital o el poder político o no seamos estas personas, digamos, y que en esa medida todos tenemos el derecho y el Estado tiene un rol muy importante que cumplir en la labor de incluirnos y de defender nuestros derechos sin importar la situación en la que estemos. Y creo que ese reconocimiento pasa por reconocer la validez de los procesos de resistencia de muchas de estas comunidades. La violencia ha sido la manera de detenerlos porque claramente los argumentos están de su lado y no están pidiendo nada, digamos, fuera de lo lógico, nada distinto a lo que el sentido común nos dictaría a todos, que puede pedir una persona en las mismas circunstancias en que se encuentran las personas que han sufrido estos desplazamientos. Y en esa medida creo que también es de alguna manera un homenaje poder mostrar estos cortos, estos documentales, hablar de este tema, tenerlos aquí, sobre la posibilidad de reunirse, hacer redes y trabajar sobre el tema. Pues creo que estos son espacios que generan esa posibilidad. Yo invitaría a quienes tengan interés a que se acerquen a Danilo, a que se acerquen a Juan Felipe, a Paula, que entre ustedes puedan hablar. Sus datos quedaron recogidos a la entrada, entonces si están interesados en recibir más información, pues podemos ponerlos como en contacto con quienes correspondan para que se vinculen a estas iniciativas y que no sean problemas o procesos aislados solamente de quienes son directamente víctimas. Y finalmente diría que es muy importante también que haya una reflexión respecto del rol que el Estado tiene que jugar en esto, tanto desde el punto de vista de la fuerza pública y el manejo que se le da de policía y ejército a estos temas, como el hecho de que jurídicamente se ponga la discusión sobre el punto de si usted es propietario o no es propietario de la tierra y en esa medida se le reconocen o no derechos cuando, como decían ustedes, eso no tiene nada que ver. Y pasando también por el tema, entre otras, de que la categoría de una persona que sufre una violación, que es igual en circunstancias de conflicto no, como es el desplazamiento forzado, no tenga consecuencias por el hecho de ser generado por estos megaproyectos y no por un combate o por otras cosas, pues son temas sobre los que hay que seguir elaborando y hacer llamados muy fuertes para que el Estado juegue un rol mucho más fuerte, así como en los mecanismos de control que quepan dentro de los intereses que tiene a los proyectos y a las inversiones de estos grandes capitales que son los que se están apropiando pues de los territorios y de la naturaleza en Colombia. Entonces, pues reitero mi agradecimiento para Juan Felipe, para Danilo y para Paula, y para ustedes también por su paciencia y por acompañarnos a pesar del partido de Colombia. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches.